Te preocupas por todo. Deja que Dios tome el control y verás cómo cambia tu vida. Hay personas que despiertan cada día con una lista de cosas por hacer, pero también con una lista secreta de cosas por temer. Miedos que no dicen, angustias que no comparten. Se levantan, se visten, trabajan, sonríen, pero por dentro están en guerra. ¿Y sabes cuál es la batalla más peligrosa? Aquella que se libra en silencio, en lo profundo del alma, cuando uno se acostumbra a preocuparse por todo. La mente no descansa, la oración no fluye, el corazón no confía, porque aunque digas con los labios, yo tengo fe, en tu interior hay una voz que te grita, pero ¿y si no sale bien? ¿Y si Dios no responde? ¿Y si todo depende de mí? Hoy vamos a hablar de eso, de esa vida vivida en modo de emergencia, donde todo parece una amenaza, donde cada pensamiento anticipa un problema, donde el alma ya no se detiene a respirar, a confiar, a soltar. Y lo más triste es que muchos se han acostumbrado a vivir así. Llevan años rezando con miedo, años creyendo que están esperando a Dios, cuando en realidad es Dios quien los está esperando a ellos, esperando que se detengan, que bajen las armas, que le entreguen ese control que nunca fue suyo. Este mensaje no es una coincidencia. Si estás aquí, si estás escuchando esto, es porque el cielo te está llamando a despertar, a mirar hacia adentro, a entender por qué tu alma no tiene paz. Y más aún, a descubrir cómo empieza a cambiar tu vida cuando dejas de cargar lo que no te corresponde, cuando le devuelves a Dios el control que siempre le perteneció. Hoy no vamos a repetir frases bonitas. Hoy no vamos a endulzar el miedo con palabras de ánimo vacío. Vamos a ir al fondo. Vamos a desnudar la raíz de tu ansiedad espiritual, porque solo cuando la reconoces, puedes liberarte de ella. Y cuando lo haces, algo sobrenatural ocurre, no en el exterior, no en las circunstancias, sino adentro, donde todo empieza. Prepárate, porque este no es un video para entretenerte. Es un encuentro con la verdad. Y si tienes el valor de quedarte hasta el final, es posible que salgas de aquí con algo que muchos buscan durante años sin encontrar: paz. Cuando el alma se acostumbra a vivir en alerta, no lo nota de inmediato. Comienza como una pequeña inquietud, algo casi imperceptible. Una preocupación leve, una tensión que uno justifica diciendo es normal, solo estoy estresado, ya se me pasará. Pero no se pasa, se instala, se acomoda, y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que respira como si siempre esperara un golpe. Alguien que sonríe con los labios pero no con el corazón. Alguien que ora, sí, pero no con confianza, sino con miedo. Es un estado que muchos confunden con ser responsable, con estar alerta, con ser alguien que simplemente quiere que todo salga bien. Pero por dentro, lo que realmente opera es el temor, la angustia, el deseo obsesivo de evitar el dolor. Y ese deseo constante de evitar que algo salga mal comienza a secar la fe desde sus raíces. El alma que vive en alerta no descansa, ni siquiera mientras duerme. Se despierta varias veces en la noche, revisa el celular sin saber qué espera encontrar. Su mente va 5 pasos por delante del presente, anticipando problemas que aún no han llegado, ensayando respuestas para conversaciones que nunca ocurrirán, imaginando escenarios en los que todo sale mal, solo para sentirse preparada. ¿Pero preparada para qué? ¿Para vivir? No, para resistir. Y cuando tu vida se convierte en una constante resistencia, dejas de avanzar, dejas de confiar, dejas de respirar con libertad. Lo más peligroso de esta condición no es el cansancio físico. Es que empieza a parecer normal. Crees que es parte de tu personalidad. Dices, yo soy así. Pero no naciste así. El alma no fue creada para vivir en estado de emergencia. Fue creada para amar, para confiar, para descansar en los brazos de su Creador. Pero cuando llevas demasiado tiempo luchando sola, tu alma comienza a endurecerse. Y lo que antes te dolía, ahora te parece cotidiano. Ya no lloras como antes. Ya no sientes como antes. Solo sobrevives.
Vas cumpliendo con todo, pero ya no te conmueves con nada. Y ahí, justo ahí, es donde la oración pierde su poder, porque ya no es un acto de entrega, es un grito silencioso de desesperación, ya no es comunión con Dios, es una súplica ansiosa, con miedo a que Él no escuche, con dudas de que Él responda. Y si te fijas bien, es justo en ese estado donde la mayoría se estanca espiritualmente. Oran, pero no descansan. Leen la palabra, pero no escuchan. Van a la iglesia, pero salen igual que llegaron, porque su alma sigue en modo alerta, sigue esperando el golpe, sigue intentando controlar lo incontrolable. Pero hay algo más profundo aquí, porque no se trata solo de ansiedad emocional, se trata de una desconexión espiritual, de un alma que ha olvidado cómo confiar, de una fe que se ha disfrazado de fuerza cuando en realidad está rota por dentro. Y es por eso que este tema es urgente. Porque el alma no puede sostenerse mucho tiempo en ese estado. Tarde o temprano se quiebra, y cuando lo hace, o corres a los brazos de Dios, o caes en un abismo más profundo. Hoy, la invitación no es a que resistas más, no es a que luches mejor, es a que te detengas, a que reconozcas que vivir así no es vivir, es solo sobrevivir, y tú no fuiste creado para eso. Hay una vida distinta esperándote, pero no la verás hasta que tu alma aprenda a bajar la guardia. Y eso solo ocurre cuando decides soltar. La ilusión del control es una de las prisiones más sutiles y peligrosas en la vida espiritual. No se construye de la noche a la mañana, se teje lentamente con hilos invisibles. Comienza con la idea inocente de que si haces todo bien, todo saldrá bien. Que si rezas lo suficiente, si calculas cada paso, si vigilas cada detalle, podrás evitar que el dolor toque tu vida. Y esa creencia, disfrazada de prudencia, termina convirtiéndose en una cadena que ata tus manos y tu corazón. Crees que estás actuando con responsabilidad, pero en realidad te estás encerrando en una cárcel invisible, hecha de miedo y ansiedad. El control da una falsa sensación de seguridad. Te hace sentir que tienes poder sobre lo que en realidad no puedes dominar. Es como apretar arena en tu puño. Cuanto más fuerte aprietas, más rápido se escapa. Y mientras más intentas controlarlo todo, más evidente se vuelve tu impotencia. Esto desgasta el alma, te roba la paz, te hace vivir en un constante estado de frustración, porque, aunque lo intentes con todas tus fuerzas, siempre hay algo que se sale de tu plan. Un imprevisto, una pérdida, un silencio que no entiendes, y cada vez que eso sucede, tu corazón se endurece un poco más, convencido de que debe apretar aún más el puño para que no se le escape nada. El problema es que este hábito se mete también en la oración. Le hablas a Dios, pero no para entregarle tus cargas, sino para exigirle que cumpla tu plan. Rezando sí, pero con una lista oculta de condiciones. Señor, confío en ti, pero que sea de esta forma, en este tiempo con este resultado. Esa no es confianza. Es manipulación disfrazada de fe. Es el control tratando de extender su dominio incluso sobre lo divino. Y en esa cárcel, el alma se va secando. Pierdes la capacidad de maravillarte con lo inesperado, porque solo toleras lo que encaja en tu guión. Te vuelves incapaz de reconocer los milagros, porque no vienen en el envoltorio que imaginaste. Cierras puertas sin darte cuenta, y después te preguntas por qué Dios no actúa. Pero Él sí actúa. Lo que pasa es que sus caminos no son los tuyos. Sus tiempos no son tus tiempos. Sus métodos no son tus métodos. Y mientras tú te aferras al control, te pierdes la obra que Él ya está haciendo. El control es un enemigo disfrazado de amigo. Te promete protección, pero te quita libertad. Te dice que te hace fuerte, pero te vuelve frágil, porque cualquier cosa fuera de tu guión te derrumba. Te promete paz, pero solo te da ansiedad, porque la realidad nunca obedece del todo a tus planes. Y lo más triste es que crees que estás practicando fe, cuando en realidad estás practicando miedo. Un miedo sofisticado, envuelto en palabras religiosas, pero miedo al fin. Liberarse de esa prisión no es sencillo.
Es un acto de humildad. Es mirar al cielo y reconocer: yo no soy Dios, yo no puedo controlarlo todo, y no necesito hacerlo. Es rendirse, pero no como quien se rinde en derrota, sino como quien se rinde en confianza. Porque rendirse en Dios no es perder, es ganar libertad, es recuperar la capacidad de respirar, de sorprenderte, de ver milagros donde antes solo veías problemas. Es soltar la arena y descubrir que tus manos vacías son el espacio que Él necesita para llenarlas de algo nuevo. Esa es la invitación ahora. Mirar las áreas de tu vida donde el control se ha convertido en un ídolo. Reconocerlo, nombrarlo y decidir soltarlo. Porque mientras sigas aferrado a ese puño cerrado, no podrás recibir nada. Y cuando lo sueltes, descubrirás que no caes al vacío, caes en brazos. Dios no te quiere fuerte, te quiere rendido. Esta frase, para muchos, suena a contradicción. Porque hemos crecido creyendo que la fe es una lucha, que ser cristiano es resistir con fuerza, que la verdadera espiritualidad es demostrar que nada te derrumba. Pero esa idea ha intoxicado a generaciones enteras. Nos enseñaron a aguantar, a soportar, a no llorar, a no dudar, como si ser débil fuera pecado. Pero cuando lees las Escrituras con el corazón abierto, descubres que Dios nunca buscó tu fuerza. Él buscó tu entrega. La fuerza que Dios valora no es la del que resiste por fuera, sino la del que se rinde por dentro. Y no hablo de rendirse como los que se dan por vencidos, como los que renuncian al propósito. Hablo de rendirse como los que se postran, como los que entienden que sus fuerzas no bastan, como los que dicen ya no puedo más, pero tú sí puedes. El problema es que hemos confundido orgullo con madurez. Confundimos aguante con fe. Creemos que ser fuertes significa no necesitar a nadie, ni siquiera a Dios. Rezamos, sí, pero desde una postura de autosuficiencia. Pedimos ayuda, pero ya tenemos un plan. Le decimos: Señor, guíame, pero solo si el camino es el que yo quiero. Y si no lo es, lo rechazo, lo dudo, lo evito. Porque la verdad incómoda es esta: muchos prefieren luchar solos que rendirse con Dios. Pero hay algo que rompe esa lógica humana, algo que se revela solo cuando llegas al límite, cuando ya no puedes más, cuando todo lo que intentaste no funcionó. Cuando tu fuerza se agota, tu mente colapsa y tu corazón ya no tiene reservas. En ese punto, cuando te quedas sin opciones, es cuando Dios puede comenzar a obrar. No porque Él no quisiera antes, sino porque tú no le habías dado espacio. Dios no compite con tu orgullo, Él espera. Espera hasta que entiendas que no se trata de demostrarle nada, sino de confiarle todo, hasta que te das cuenta de que tu verdadera fortaleza no está en tu capacidad de resistir, sino en tu disposición de soltar. Y cuando lo haces, algo milagroso ocurre. El alma, que estaba rígida por tanto tiempo, empieza a ablandarse. Las lágrimas que no salían comienzan a brotar. Y la fe, esa fe que estaba oculta bajo el peso de tu fuerza fingida, empieza a respirar. Mira a Jesús en el huerto de Getsemaní. No fue fuerte como el mundo define fuerza. Fue sincero, fue humano. Lloró, sudó sangre. Le pidió al Padre que, si era posible, pasara de él aquella copa. Pero añadió algo que lo cambió todo. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese momento fue rendición. Y en esa rendición comenzó la redención. ¿Entiendes? La fuerza que salva no es la que se impone, sino la que se entrega. Dios no necesita que le demuestres que eres invencible. Él no busca héroes, busca hijos. Hijos que se dejen cargar, que confíen incluso cuando tiemblan, que digan sí incluso cuando no entienden. Hijos que no pelean por controlar, sino que descansan en quien sí tiene el control. Hoy, tal vez, tú has estado luchando en tus propias fuerzas. Tal vez te has convencido de que necesitas resistir más, orar más, hacer más. Pero quizás lo que Dios está esperando no es que hagas más, sino que te rindas, que le digas con el alma: no puedo más,
Toma tú el control, y cuando haces eso, no pierdes. Ganas. Ganas paz, ganas dirección, ganas libertad. Porque te conectas por fin con lo que siempre fuiste llamado a vivir. Una vida sostenida por gracia, no por esfuerzo humano. Cuando tus oraciones se vuelven exigencias y no actos de fe, algo se rompe en el cielo. Tal vez tú no lo notas, porque sigues orando, sigues repitiendo palabras, sigues encendiendo velas o doblando rodillas. Pero en lo profundo, la oración ya no está naciendo del amor ni de la confianza, sino del miedo, de la desesperación, de una ansiedad camuflada que exige, presiona y negocia con Dios como si Él fuera un empleado celestial al que hay que convencer. Todo comienza con una súplica legítima, una necesidad real, una angustia que aprieta el pecho. Pides ayuda, y eso está bien. Dios no rechaza un corazón sincero. Pero luego, sin darte cuenta, tu oración empieza a cambiar de tono. Ya no estás pidiendo, estás demandando. Ya no estás esperando, estás contando los segundos. Ya no estás confiando, estás condicionando. Le dices, Señor, hazlo, pero con el pensamiento, y si no lo haces es porque no me amas, o porque no existes, o porque no me escuchas. Esa oración ya no es fe, es control disfrazado, es miedo con palabras santas, y lo más peligroso de ese tipo de oración es que te convence de que estás caminando con Dios, cuando en realidad estás caminando sobre tu propio orgullo. Y cuando las cosas no salen como tú querías, no culpas a tu falta de rendición, culpas a Dios. Lo acusas en tu mente. Lo enfrentas en tu alma. ¿Por qué no me respondes? ¿Qué hice mal? ¿Por qué a los demás sí y a mí no? Pero Él no es sordo. Él no está ausente. Él no está jugando contigo. Lo que pasa es que tus oraciones dejaron de ser puentes y se convirtieron en murallas, murallas levantadas por tu impaciencia, por tu incapacidad de soltar el control, por tu necesidad de tener una respuesta inmediata y a tu manera. Jesús nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad. Pero ¿cuántas veces lo dices con sinceridad? ¿Cuántas veces al terminar tu oración puedes decir de verdad, Señor, aunque no entienda, aunque me duela, aunque parezca que nada cambia, confío en que estás obrando? Porque esa es la oración que toca el cielo. Esa es la oración que libera el alma. Esa es la oración que Dios escucha con agrado, porque viene de un corazón que ha dejado de exigir y ha comenzado a confiar. Mira los evangelios. Jesús nunca reprendió a alguien por pedir demasiado, pero sí confrontó a quienes pedían sin fe, a quienes solo buscaban milagros pero no buscaban comunión, a quienes querían señales pero no querían obediencia. Porque para Él lo más importante no es cuánto oras, sino cómo oras. No cuántas palabras dices, sino qué corazón las pronuncia. Tal vez tú has estado orando mucho. Tal vez llevas años pidiéndole lo mismo. Tal vez incluso has sentido que tu oración es intensa, insistente, fuerte. Pero detente por un momento. Examina tu interior. Pregúntate, ¿estoy orando desde la fe o desde la exigencia? ¿Estoy confiando o estoy presionando? ¿Estoy buscando a Dios o solo lo que Él puede darme? Dios no necesita que lo convenzas. Él ya conoce tu necesidad. Él ya sabe lo que duele. Lo que quiere es tu rendición. Quiere que sueltes la ansiedad, que bajes la voz de la desesperación, que regreses a ese punto donde orar era confiar, no reclamar, donde hablar con Él era descanso, no presión, donde el amén significaba que se haga lo que tú sabes que es mejor, no que se cumpla lo que yo deseo ya. Volver a ese lugar es regresar a la oración que transforma, la que no solo mueve el cielo, sino que libera tu alma. El lenguaje del cielo no siempre se escucha con los oídos. A veces es un susurro que solo se percibe cuando el alma está en silencio. Y ese silencio, aunque parezca vacío, está lleno de respuestas. El problema es que no nos gusta el silencio, nos incomoda,
nos desespera. Nos hace pensar que Dios se ha ido, que no escucha, que no está haciendo nada. Pero no es así. Dios sigue presente, sigue hablando, solo que no lo hace en el idioma de la prisa ni en el ruido de nuestras exigencias. Él habla en el idioma del cielo, y ese idioma muchas veces es el silencio. Cuando oras y no sientes nada, cuando suplicas y no ves cambio, cuando esperas y solo llega más espera, el alma se impacienta. Y en esa impaciencia, muchos cometen un error fatal. Interpretan el silencio como abandono. Pero Dios nunca abandona. Él no opera como nosotros. Él no responde según nuestros calendarios, porque Él no está enfocado en satisfacer tu ansiedad. Él está trabajando en formar tu carácter, y a veces, para formar tu fe, necesita callar. Mira cómo Dios actuó con Abraham. Le prometió un hijo, pero luego guardó silencio por años. ¿Significa eso que se había olvidado? No. Estaba preparando el escenario. Estaba preparando el corazón. Estaba cumpliendo su palabra, pero desde un lugar que Abraham no podía ver. Y ese principio es eterno. El cielo no trabaja con ansiedad, trabaja con propósito. En el silencio, Dios revela cosas que el ruido no deja escuchar. Te muestra quién eres. Te confronta con lo que cargas. Te revela ídolos que creías superados. Te hace preguntas que no habías querido responder. Y es por eso que a muchos les asusta el silencio divino. No porque Dios no hable, sino porque no están preparados para lo que Él quiere mostrar cuando lo hace. Pero si logras atravesar esa etapa sin rendirte, sin acusarlo, sin huir, si te atreves a permanecer en esa oración que no tiene respuesta audible, algo en ti comienza a transformarse. La fe que antes dependía de señales empieza a madurar. Ya no vives por emoción, vives por convicción. Ya no buscas que Dios te confirme todo, confías en lo que Él ya dijo. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de algo maravilloso. El silencio también es un acto de amor, porque si Dios hablara en cada momento, podrías volverte dependiente de la respuesta y no de Él. Pero cuando Él calla, lo hace para que aprendas a buscarlo más allá de lo que sientes, para que aprendas a escucharlo en lo profundo, no solo en lo evidente, para que tu fe no sea frágil como la emoción, sino firme como una roca. El silencio de Dios es como la noche antes del amanecer. Oscuro, sí. Largo, sí. Pero necesario. Porque en ese silencio Él está alineando cosas que tú no ves. Está protegiéndote de caminos que tú sí quieres, pero que te destruirían. Está cerrando puertas que tú lloras, pero que Él celebra, porque sabe lo que hay detrás. Está moldeando tu interior, para que cuando llegue la respuesta, tengas la madurez para sostenerla. Así que no malinterpretes el silencio. No te desesperes cuando no sientas nada. No des por hecho que Él se ha ido. Porque muchas veces Dios habla más fuerte cuando guarda silencio. Y lo que tú crees que es abandono, en realidad es preparación. Aprende a vivir con fe también en el silencio. Porque ahí, en ese espacio donde no hay palabras, Dios sigue obrando. Y cuando estés listo, verás que el cielo nunca dejó de moverse a tu favor. Hay una fe que no nace de la confianza, sino del miedo. Una fe falsa que no calma el corazón, sino que lo agita más. Y aunque a primera vista parece fe verdadera, porque habla de Dios, porque ora, porque se esfuerza por creer, en el fondo está sostenida por el pánico a que todo salga mal. Esa es la fe que alimenta el miedo en lugar de calmarlo. Y está más presente de lo que imaginamos. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más oras, más miedo tienes? ¿Que cuanto más intentas confiar, más ansiedad aparece? Eso no es fe. Eso es una fe contaminada por la desesperación, una fe que no ha sanado sus raíces. Una fe que repite versículos, pero no los vive, que declara confianza en Dios, pero en el fondo tiene terror de que Él no responda. Y ese tipo de fe no transforma, solo desgasta. Muchas personas piensan que están creciendo espiritualmente porque oran más, ayunan más, buscan más. Pero lo hacen desde el miedo, no desde la comunión, desde la culpa,
no desde la intimidad, desde la necesidad de controlar, no desde la rendición, y eso crea un círculo vicioso. Cuanto más buscan a Dios para que les quite el miedo, más miedo tienen de que Él no lo haga, porque nunca entregan el control, solo lo maquillan con espiritualidad. La verdadera fe, en cambio, tiene un lenguaje distinto. No necesita pruebas constantes, no le exige a Dios explicaciones, no necesita sentir algo todos los días para creer. La fe genuina se sienta en la tormenta con los ojos cerrados y dice, no sé qué viene, pero sé quién está conmigo. Esa fe no es ruido, es descanso. No es ansiedad camuflada de adoración, es confianza en silencio. Pero para llegar a esa fe, hay que desnudar la otra. Hay que confrontar esa falsa fe que has alimentado por años. Esa que dice, yo confío, pero por dentro grita, hazlo ya, Señor, hazlo como quiero, hazlo rápido. Esa fe que parece fervor, pero que en realidad es desesperación. Esa fe que solo está en paz cuando las cosas van bien y se tambalea en cuanto algo sale del guión. Dios quiere llevarte a un lugar más profundo. Un lugar donde no dependas de resultados, sino de presencia. Donde no creas solo cuando ves, sino porque sabes. Donde tu paz no venga de lo que entiendes, sino de a quién perteneces. Pero para eso necesitas soltar esa fe temerosa. Esa fe que habla de Dios pero no camina con Él. Esa fe que solo funciona cuando todo tiene sentido. Esa fe que necesita certezas humanas para poder respirar. Mira los evangelios. La mujer que tocó el manto de Jesús no sabía si sería sanada. Solo sabía que Él estaba ahí. Y eso bastó. No exigió palabras, no pidió garantías, solo se acercó. Esa es la fe que Dios honra, la que se atreve a moverse aunque tiemble, la que suelta el miedo y abraza la posibilidad del milagro, aun cuando todo lo demás dice lo contrario. Hoy tal vez estás viviendo desde esa fe contaminada, y Dios te está llamando a purificarla, a dejar de orar con pánico, a dejar de buscarlo como último recurso, a dejar de usar la fe como una llave para abrir lo que tú quieres y empezar a vivirla como un puente hacia lo que Él ya preparó. Porque la fe verdadera no necesita gritar para ser escuchada, solo necesita rendirse, y cuando lo hace, el miedo pierde poder. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque tu alma se alinea con el cielo. Y ahí, en ese alineamiento, el miedo ya no manda, manda la paz. Tu alma no fue diseñada para cargar lo que Dios quiere llevar. Que aunque eso parece una frase simple, encierra una de las verdades más profundas del camino espiritual. Porque muchos creyentes, aún con buena intención, viven como si todo dependiera de ellos. Cargan culpas que Dios ya perdonó, cargan miedos que Dios ya enfrentó, cargan batallas que nunca fueron llamadas a pelear, y el alma se rompe. El alma humana tiene límites. No fue creada para absorber cada problema, cada herida, cada presión, cada responsabilidad emocional. Tú no fuiste diseñado para ser el salvador de nadie. No fuiste llamado a sostenerlo todo. Fuiste creado para depender, no para controlar, para confiar, no para anticiparte a todo. Pero en el afán de ser fuertes, de no fallar, de hacer lo correcto, muchos han terminado cargando pesos que no son suyos, y eso termina enfermando no solo el cuerpo, sino la fe. Hay personas que viven preocupadas por el futuro de todos, por las decisiones de otros, por lo que no pueden cambiar, por lo que ya pasó. Y en su interior se repite una frase que parece noble, pero es peligrosa. Si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Pero Dios nunca te pidió que hicieras todo. Nunca te pidió que fueras el pilar de cada situación. Nunca te pidió que te desgastaras por llevar el control de lo incontrolable, porque Él ya ofreció llevar esa carga, ya extendió los brazos. Pero tú no has querido soltarla. Cuando intentas cargar lo que no te corresponde, tu alma se fragmenta. Comienzas a vivir con culpa por lo que no puedes resolver, con ansiedad por lo que no puedes predecir,
con agotamiento espiritual, por intentar mantener en equilibrio algo que solo Dios puede sostener. Y tarde o temprano, caes. No porque seas débil, sino porque estás usando tus fuerzas en una dirección que nunca fue tu responsabilidad. Dios no quiere verte colapsar. Él quiere verte confiar. Él no se glorifica en tu desgaste, se glorifica en tu entrega. Y no hay mayor acto de fe que decir: Señor, esto no puedo más. Esta batalla no me pertenece, esta carga es tuya. No es rendirse por fracaso, es rendirse por sabiduría. Es reconocer que cuando tú sueltas, Él comienza a obrar. Mira lo que Jesús dijo: vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Él no dijo: sean más fuertes. Dijo: entréguenme su carga. Porque Él sabe que hay pesos que matan lentamente, que agotan el alma, que deforman la fe. Y Él no quiere verte así. Él no necesita tu sobreesfuerzo. Él necesita tu confianza. Hay cosas que tú puedes hacer, claro, responsabilidades que sí te pertenecen, pero hay otras que no. Hay batallas que son suyas. Hay decisiones que solo el Espíritu Santo puede guiar. Hay corazones que tú no puedes cambiar, heridas que tú no puedes sanar, futuros que tú no puedes controlar. Y es hora de reconocerlo, no como derrota, sino como sabiduría espiritual. Cuando decides dejar de cargar lo que no te corresponde, algo hermoso ocurre. Tu alma respira, tu fe se alinea, tu corazón se vuelve sensible otra vez, porque ya no estás sobreviviendo, estás confiando, ya no estás resistiendo todo, estás soltando lo que nunca fue tuyo. Y ahí, justo ahí empieza el verdadero descanso, no el descanso físico, sino ese descanso profundo del alma que sabe que no está sola, que no tiene que cargarlo todo. Porque aquel que sostiene el universo también te sostiene a ti. Lo que ocurre en el mundo invisible cuando sueltas tus cargas es más poderoso de lo que imaginas. Porque mientras en el plano natural todo parece igual, en el mundo espiritual algo se activa, algo se alinea, algo se rompe, algo comienza a moverse. No lo ves con tus ojos, no lo puedes tocar con tus manos, pero lo percibes, lo intuyes, lo sientes en lo más profundo del alma. Soltar no es un gesto mental, es un acto espiritual. Es como entregar una llave que por años has guardado apretada en tu mano. Es mirar al cielo con las manos abiertas y decir: ya no quiero tener el control, ya no puedo más, hazlo tú. Y cuando esa entrega es verdadera, no forzada, no emocional, no por frustración, sino por revelación, el cielo responde, no con fuegos artificiales, no con rayos ni truenos, sino con una paz que desciende como una brisa suave, con una certeza interior que no se puede explicar, con una dirección que aparece donde antes había confusión. En lo invisible, tu rendición es vista como una señal de madurez espiritual. Es como una bandera blanca que no anuncia derrota, sino sabiduría. Y Dios honra esa señal, porque el Espíritu Santo no invade. Él espera ser invitado. Él no fuerza su acción. Él se mueve donde hay espacio, y cuando sueltas tus cargas, le das espacio. Espacio para obrar. Espacio para consolar. Espacio para hacer lo que tú nunca podrías lograr con tu propia fuerza. Pero hay algo más profundo. Soltar no solo libera tu interior, también bloquea la influencia del enemigo. Porque cuando cargas todo tú, el enemigo se alimenta de tu ansiedad, de tu frustración, de tu necesidad de resultados. Pero cuando entregas, lo desarmas. Ya no puede presionarte, ya no puede manipularte, porque tu alma está escondida en Dios. Ya no reaccionas como antes, ya no corres como antes, ya no dudas como antes. Porque ahora sabes que tú no estás en control, pero aquel que está nunca falla. Muchos se preguntan por qué oraron durante años y nada cambió. ¿Por qué hicieron todo correcto y aún así vivieron en tormento interior? La respuesta muchas veces está en esto. Oraron pero nunca soltaron. Hablaron con Dios pero no entregaron lo que tenían que soltar. Siguieron atados a sus propias soluciones, a sus propios tiempos,
a sus propias fórmulas, y Dios, en su infinita paciencia, esperó. Esperó ese momento en que el alma por fin se rindiera de verdad. Y cuando eso ocurre, los resultados no tardan en manifestarse, no siempre de forma inmediata, no siempre como esperas, pero sí con una transformación interior tan real, tan profunda, tan divina, que ya no necesitas pruebas externas. Porque sabes, sin dudar, que Dios ha tomado el control, que algo en lo invisible se movió, que las piezas que tú no podías alinear ahora se están reacomodando, que las respuestas que antes no llegaban ahora están en camino, que las puertas que estaban cerradas ya están siendo tocadas desde adentro. Así opera el mundo invisible, no con espectáculo, sino con precisión divina, no con presión, sino con soberanía, no con lógica humana, sino con gracia eterna. Y ese mundo invisible responde a una sola cosa: fe. No fe fingida, no fe impaciente, fe rendida, fe que dice: aunque no vea, sé que estás obrando, aunque no entienda, sé que estás presente. Aunque todo parezca igual, sé que todo está cambiando. Y sí, todo cambia, porque cuando tú sueltas, el cielo se mueve, y lo que antes parecía imposible, comienza a tomar forma, en lo secreto, en lo profundo, donde solo Dios puede tocar. Rezar sin soltar, el error más común de los fieles. Muchos oran, muchos repiten palabras llenas de fe, incluso con lágrimas en los ojos, con las manos levantadas, con un corazón que parece sincero. Pero terminan la oración y siguen cargando lo mismo. Siguen preocupándose como antes. Siguen revisando los detalles con obsesión. Siguen pensando que, de alguna manera, si ellos no hacen algo más, Dios no lo hará. Y sin darse cuenta, convierten la oración en un ejercicio emocional, pero no en una entrega real. Este es uno de los mayores autoengaños espirituales: pensar que orar equivale a soltar, que por el solo hecho de hablar con Dios ya dejaste la carga en sus manos. Pero no es así. Hay quienes oran y luego siguen planificando cómo forzar el milagro. Hay quienes suplican por paz, pero no dejan de revisar 1000 veces lo que les preocupa. Piden dirección, pero ya decidieron lo que harán. Claman por intervención divina, pero siguen intentando controlar el resultado. Dios no está sordo, Él no está ausente. Él escucha cada palabra, cada suspiro, cada lágrima. Pero lo que Él busca no es solo que hables con Él, sino que le entregues el control. Y para eso, no basta con decirlo. Tienes que soltarlo de verdad. Y eso se nota en cómo actúas después de orar. ¿Confías o te angustias igual? ¿Descansas o corres desesperado a arreglar todo con tus manos? ¿Esperas en paz o te torturas pensando en todos los «y sí» posibles? La manera en que sales de la oración revela si realmente soltaste o si solo descargaste la emoción del momento. Rezar sin soltar es como llevar una maleta pesada, detenerte en una estación, abrirla frente a alguien que puede ayudarte, y luego volver a cerrarla y continuar con ella al hombro. Sí, mostraste tu carga. Sí, hablaste de ella, pero nunca la dejaste, y mientras no la dejes, no podrás avanzar ligero, no podrás recibir lo nuevo, no podrás experimentar la paz que solo llega cuando te vacías de verdad. Jesús enseñó sobre esto una y otra vez. No dijo, oren mucho y aférrense al resultado. Dijo, no se preocupen por nada. Dijo, busquen primero el reino. Dijo, no teman, pequeño rebaño. Su llamado no fue solo a orar, fue a confiar, a creer que el Padre cuida de sus hijos, a vivir con una fe que no termina en la oración, sino que comienza en ella, porque la oración no es solo hablar, es rendirse, es decir, Señor, esto es tuyo, yo ya no lo quiero llevar, haz lo que sabes que es mejor. Y eso se refleja en tus pensamientos, en tu postura interior, en tu actitud, en cómo vives al salir del lugar secreto. Tal vez tú llevas tiempo rezando por lo mismo, tal vez has llorado,
Has ayunado, has clamado, pero si no has soltado, no has terminado tu oración, porque orar sin soltar es rezar a medias, es tocar el cielo, pero no dejar nada en sus manos, es querer la respuesta, pero quedarte con la carga. Hoy, el Espíritu Santo te está invitando a hacer algo distinto, a entrar en oración para salir sin ese peso, a hablar con Dios y dejarle lo que ya no puedes cargar, a confiar no con palabras, sino con hechos, porque cuando sueltas de verdad, tu alma lo siente, tu mente se silencia, tu corazón se acomoda, y aunque el mundo siga igual por fuera, tú ya no estás igual por dentro. Esa es la oración que transforma, la que no termina cuando dices amén, sino cuando el alma, al fin, descansa en paz. Cuando sueltas el control, el cielo se mueve a tu favor. No de forma teatral, no con relámpagos ni con respuestas inmediatas que calman tu ansiedad al instante, sino de la forma más poderosa, en lo profundo, en lo invisible, en lo eterno. Porque lo que cambia cuando tú sueltas no es solo tu situación, es tu alma. Y cuando el alma cambia, todo cambia. Soltar el control no significa que renuncias a tu propósito, significa que reconoces que no puedes cumplirlo sin dirección divina. No es pasividad, es confianza, no es desinterés, es fe pura. Es caminar aunque no veas, es avanzar aunque no entiendas, es decidir cada día. Hoy no quiero controlar nada, solo quiero que Dios haga lo que Él sabe hacer. Y cuando lo haces de verdad, no solo una vez, sino como un estilo de vida, algo empieza a ordenarse. Las cosas que antes no entendías comienzan a tener sentido. Las oraciones que creías ignoradas empiezan a florecer en formas que no imaginabas. El dolor que no comprendías se convierte en el escenario de tu mayor transformación. Porque Dios no trabaja como tú. Él no improvisa. Él no responde a la presión. Él sigue un plan perfecto. Y ese plan se activa cuando tú te apartas del centro y lo dejas a Él ocupar el lugar que siempre le perteneció. Muchos preguntan, ¿cómo sé si Dios está obrando a mi favor? La respuesta es simple pero profunda. Lo sabes cuando ya no necesitas ver para creer, cuando ya no vives pendiente de resultados, sino lleno de paz. Cuando tu alma, aún en medio del caos, respira tranquila. Esa paz no es humana, no es lógica, es celestial y es la evidencia de que el cielo ya está actuando. ¿Recuerdas ese momento en que Jesús dormía en la barca mientras la tormenta azotaba? Los discípulos se desesperaban, gritaban, temían por sus vidas. Pero Jesús dormía. ¿Por qué? Porque sabía que el Padre tenía el control. Dormir en medio de la tormenta fue su manera de mostrarles que la verdadera fe no siempre lucha, a veces descansa. Y cuando lo despertaron, Él no reprendió primero al mar. Reprendió su falta de fe, porque no entendieron que si Él estaba en la barca, nunca iban a hundirse. Esa es la imagen que debes llevarte hoy. Tu vida puede parecer una tormenta, pero si Dios está en tu barca, si realmente lo has dejado tomar el control, no necesitas temer. El cielo no te ha abandonado, el silencio no es castigo, la espera no es rechazo, todo tiene un tiempo, todo tiene un propósito, y todo lo que entregas en fe regresa multiplicado en paz, en madurez, en gloria. Este es el punto final, pero también el inicio de algo nuevo, porque ahora ya sabes la verdad. Ya entendiste lo que cargabas. Ya viste que la oración sin entrega no transforma. Ya descubriste que el miedo disfrazado de fe solo desgasta. Y lo más importante, ya sabes que rendirte no es rendirse, es despertar. Hoy es el día en que el cielo se mueve a tu favor. No porque tú lo exijas, no porque hayas hecho todo perfecto, sino porque por fin has soltado. Has dicho, toma el control. Has dejado que Él sea Dios, y cuando eso ocurre, lo imposible deja de serlo, porque para el alma que se rinde, el cielo se abre, y lo que parecía inalcanzable, por fin comienza.